Entonces, decirle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada, que no los quieran confundir, diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones. No, es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Que trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este lunes por la iniciativa que busca la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que, afirman, afectarán sus derechos laborales. Los empleados atendieron a la convocatoria a un gran paro nacional que realizó el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial a partir de este lunes. Decenas de trabajadores acudieron a la manifestación en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en la que, con pancartas y consignas, exigieron a los legisladores de Morena y aliados que respeten la división de poderes y no cancelen los fideicomisos. Entre las acciones que realizaron durante las movilizaciones, bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza y otras calles aledañas a San Lázaro, así como el Periférico Sur, Revolución y otras avenidas. También colocaron lonas en la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la frase "exigimos cese la intromisión", porque afecta a la impartición de justicia. Si bien la protesta con mayor asistencia fue en la capital, se replicó en otras entidades como Puebla, Guerrero y Querétaro, donde los trabajadores del Poder Judicial también salieron a las calles para exigir que permanezcan los fideicomisos que les garantizan algunos derechos de seguridad social, como pensión, vivienda y salud. Y en Tabasco, trabajadores del Poder Judicial de la Federación del 10º Circuito protestaron este lunes a las afueras de las sedes en Villahermosa para exigir respeto a la división de poderes. Lo anterior como parte de este paro nacional ante la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados que desaparece 13 de los 14 fideicomisos de este órgano. José Felipe Ochoa Landero, actor y adscrito al Juzgado Segundo de Distrito, fijó un posicionamiento a nombre de los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación a las afueras de la sede en la colonia Gaviotas. Sostuvo que como trabajadores no están defendiendo ningún privilegio, sino solo algunas de sus prestaciones que se verían afectadas. Escuchemos. Él no es claro en decir qué cuestiones se van a suprimir. Sí, él habla de un recorte presupuestal. Habla de fideicomisos. Ok, pues por ejemplo, en ese tema de los fideicomisos, puedo tocar uno que es muy importante, como es el gasto de seguros médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores es un seguro con el cual todos contamos. Sin embargo, es importante aclarar que ese seguro lo podemos potencializar, pero es con parte de nuestro salario que nosotros potencializamos ese seguro. No es que el gobierno lo cubra totalmente. Afirmó que este paro es temporal, mientras están a la espera de que a nivel nacional se determine uno permanente. De destacar que en Tabasco se manifestaron con un paro temporal alrededor de 1.500 colaboradores del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que es una mala estrategia de la presidenta utilizar como instrumento a los trabajadores. Es falso y yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren de cara a los mexicanos si es falso que los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 6 y que suman 6,000 millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros que están actualmente en funciones y 22 en retiro. Yo reto a Nacho Mier a que demuestre que esos fideicomisos están para el uso exclusivo de excesos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tienen los ministros que probar, y ahí vemos las manifestaciones de los trabajadores, que no son los ministros, pues hoy en la Corte y seguramente mañana y pasado aquí. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Acá en Corto, porque en política no hay secretos. Le agradezco a quienes nos están sintonizando por Radio Río en la frecuencia del 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. Asimismo, a quienes nos ven en nuestras redes sociales. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días. Hoy vamos a tener un programa sobre los problemas que está enfrentando
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura. Teníamos invitados 2 abogados precisamente de ahí del Poder de la Judicatura, aquí del Poder Judicial de la Federación, de aquí de Tabasco, pero al final los líderes sindicales opinaron que lo mejor era que se mantuvieran quietos, que no salieran a cuadro, aunque en algunos noticieros han estado dando declaraciones. Todo debe ser porque anoche, como a las 10 de la noche, el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, ya eliminó 13 de los 14 fideicomisos, los hizo a un lado, y ahora va a pasar al Senado, y pues ya cambiaron sus condiciones de acuerdo a cómo están. Ahorita están en paro general, paro nacional, estaba yo escuchando, e incluso la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir un comunicado hace unos minutos donde da una explicación de cómo funciona cada uno de los fideicomisos. Y pero creo que se tardó la Suprema Corte de Justicia en dar esa explicación. ¿Tienes el comunicado? Sí, aquí lo tengo. Vamos a darle lectura, mándaselo a Miguel para que lo ponga en la pantalla y vea nuestro auditorio ahorita, que no lo estamos inventando, que es lo que manifiesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que tienes razón, se tardaron en dar un posicionamiento real. Y yo no entendí el por qué salir a las calles. Digo, es su derecho protestar, pero algo que se debe dirimir legalmente lo llevaron al campo de la política, y en el campo de la política, que me disculpen, pero van a perder con Andrés Manuel López Obrador, porque en el arte de hacer política se le cocina aparte. No, es que esto no es un asunto político, es un asunto jurídico. Definitivo. Está siendo atropellado sus derechos laborales por el presidente, y pues definitivamente la gente se siente impotente. Ellos pueden... ¿Pero por qué salir a las calles? Sí, ellos son los que hacen respetar la ley. Sí, porque llega un momento dado en que la misma gente ya no sabe cómo defenderse. Entonces, creo que ante la impotencia que ellos sienten de ver cómo se les viene encima el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues también se dejaron sentir. Aclaro, es una falta de inteligencia, como tú dices, porque pueden ellos expresar públicamente y defenderse y esperar al final del día esos fideicomisos van a empezar a ser cancelados a partir de enero, y ellos tienen lo que está para que todas las acciones de inconstitucionalidad que se están dando, y con todos los argumentos jurídicos que ellos están esgrimiendo, pues echarlos abajo. Y no es que sean juez y parte, simplemente van a defender sus derechos, porque nadie está obligado a clavarse una estaca en el corazón él mismo. Claro, entonces, pero son posturas y habrá que ver cómo se van dando las cosas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y cuando hablas de que afecta los intereses de los trabajadores, pues hay que probar que realmente afectas a los trabajadores. Y sí, no nada más estén ahí algunos fideicomisos para beneficio de unos cuantos. Es lo que decía precisamente, ahí te mandé la liga, es lo que decía, por decir algo, lo que expresaba el abogado que estaba ahí dice, parte de esto es que dice que los gastos médicos mayores, dice, sí, está un fideicomiso de gastos médicos mayores y es millones y millones de pesos. Pero eso no es gratis, esa es toda la historia del Poder Judicial. Con nuestros salarios se ha ido poniendo ese fideicomiso, porque si tú vas al ISSSTE
te van a programar una cirugía dentro de... La justificación es válida y es cierta. Sí, te van a... Pero ¿son los únicos trabajadores? Sí, ellos lo que están diciendo. Digo, los del Poder Judicial son los únicos trabajadores. No hay más jubilados en México. No, pero no te No confundas. te confundan ellos. Si tú estás en Pemex, tú no puedes hacer uso Por eso. de los... Ellos no debieron hacer uso del erario. No, es que no están Ellos debieron haciendo. de haber reintegrado el erario a la federación. No te confundas. Si a ti te descuentan un salario como lo hacen en el ISET, No estamos para que te den hablando de servicio de descuentos médico, del salario. Estamos hablando es que esto es de ahorro. subejercicio. Estamos hablando No, de dinero no al menos ejercido. Es con lo que hacen los Pero fideicomisos. es que eso no es el fideicomiso de ellos. El fideicomiso es una parte pone el gobierno y otra parte ponen ellos y para poder tener acceso. Y ese dinero que pone el gobierno, ¿de dónde proviene? Pues es de los impuestos. Del erario que no gastó el Poder Judicial, y en lugar de Pero reintegrarlo pero son a la los federación, impuestos, o sea, se no lo puede- queda. Sí, pero no puede ser. No. Pero dime, No puede haber Algo tan mexicanos de fácil. primera y mexicanos de no, segunda. no es mexicano. Eso así es. Si tú te esfuerzas, mira, Lisset, cómo está en las condiciones más deplorables. No y lo le niego. descuentan a los trabajadores y los tienen. Pero como así estamos mexicanos de expuestos, segundo. así estamos expuestos. No, pero es que eso es lo que tiene que ¿Tú cambiar. tienes un seguro de gastos médicos mayores? Yo tengo porque yo lo pago. Ahí está. Porque tú lo pagas. Sí, Y pero trabajaste en la Comisión Federal. Sí, pero Eres jubilado de pero la si tú Comisión vas Federal. Tú vas al Seguro Social, te van a matar. Por eso. Pero no tienes Tú vas ese a Pemex, beneficio. mataron a 8, 9. Ese beneficio O sea, no lo tienes. no, Y trabajaste pues 30 mira, años en la Comisión Mira Federal. más lo que pasó en Comisión Federal. Teníamos lo que se llamaba el FASTE, porque nosotros no tenemos Infonavit. Con nuestros ahorros se tenían miles de pesos ahí. Cuando tú necesitabas una casa, ibas a solicitar tu préstamo, te prestaban Un en sindicato. condiciones Menos. menos gravosas y podías pagar tu casa en 20, 30 años. Con todas las cosas que han hecho, eliminaron eso y nadie sabe dónde está el dinero. Es lo mismo que le están haciendo a esta gente. Sí. Nada más que aquí se fue de la boca el presidente. A nosotros ni siquiera nos dijeron nada. Oye, pero ¿cuántos no? Hay trabajadores sin casa que ahí los esfuerzos, los ahorros de toda su vida, Están ahí. dijeron, no, ya no están, dijeron, vengan para acá. Pero ese no es dinero del gobierno, porque lo desaparecen, pero ¿qué pasa? Todos los trabajadores durante los 75, 80 años de Comisión Federal han aportado un porcentaje de su salario para hacerlo, y todos los que han pagado sus réditos con los intereses han fortalecido, y de repente ya está Lo hablando de desapareció. más de 200 mil millones de pesos que teníamos ahí. Ese es el caso de Comisión Federal. Entonces, en la misma historia, lo que sucede es que ahora el presidente se fue de la boca. Mira, yo estaría de acuerdo con el presidente. El presidente dijo, Diconsa hay corrupción. Y metió Segalmex. Igual, hay 18 mil corrupción. millones de pesos de malversación de fondos. El Seguro Popular de Fox no sirve. Lo canceló y metió Insabi. La peor estrategia de salud, destruyó el sistema de salud el presidente. Y eso es lo que no se vale, porque México no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador. México le pertenece a los mexicanos, y Andrés Manuel nunca va a ir al Seguro Social. Los hijos de Andrés Manuel nunca van a ir al Seguro Social. Nunca van a ir a lista y esperarte 6 meses o morirte esperando que te autoricen la quimioterapia. No, ellos tienen los mejores médicos en Palacio Nacional, y eso es lo que no se vale. Él es mexicano de primera y nosotros somos mexicanos de tercera. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Ellos son mexicanos de primera y el resto del pueblo somos Pero entonces que no se le mexicanos vaya de tercera. al presidente, porque no es posible.
¿Recibiste el comunicado? Es que es un archivo que está en su computadora. A ver, espérame, a ver. A ver, déjame ver este otro. Porque estamos apasionados acá. No es apasionamiento, simplemente, mientras lo encuentra Alfredo, vamos a ver la postura de Margarita Zavala anoche en el Congreso. Sí, ya te llegó. Moción suspensiva con su venia, presidente. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario, la Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado. Debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados. Y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles. No se trata de ministros de la Corte, se trata de miles de familias de trabajadores del Poder Judicial. Pido esta moción suspensiva por este dictamen que es cruel. Esa es la postura clara, firme de la oposición en México. Sí, de Margarita Zavala. Ella representa a los opositores de Andrés Manuel López Obrador y es válido su postura. Ella está en defensa de los fideicomisos del Poder Judicial. Pero yo no veo que entren al detalle de decirnos cuál es cada uno de los fideicomisos y quiénes se ven beneficiados con ellos. Ahí te llegó ahora sí lo va a poner Miguel ahí en pantalla. Ahorita le va a dar lectura Alfredo al posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, tarjeta informativa. Lo que no hay que olvidar de los fideicomisos. En la Cámara de Diputados se aprobó el pasado 17 de octubre el decreto por el cual se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. El dictamen pasará al Senado de la República para su aprobación, por lo que el procedimiento legislativo aún no está concluido. La extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento de las diversas obligaciones patronales respecto a los derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados. Cabe aclarar que este proyecto de presupuesto es para 2024, implica la solicitud de 84.792 millones, 4% superior al resultado en el 2023, de acuerdo a la inflación. Está pendiente la discusión en el Poder Legislativo junto con todo el proyecto de egresos de la Federación y de acuerdo con las expresiones de dichas personas legisladoras, podría tener repercusiones que afectarían también las finanzas del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto, y respecto a la discusión vigente sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es importante reiterar la información real de lo siguiente sobre estos instrumentos. 1. Los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros,
mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales. 2. Cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos en su creación. Los objetos de cada uno de los fideicomisos, tanto los de la Corte como los del Consejo de la Judicatura, son los que se describen a continuación. Pensiones complementarias a mandos superiores, pago de pensiones complementarias para mandos superiores, pensiones complementarias a mandos medios y personal operativo, pensiones complementarias para mando y personal operativo, plan de prestaciones médicas complementarias y apoyo médico extraordinario para auxiliar a servidores operativos, que son los de menores ingresos en caso de extrema urgencia médica, cuando las condiciones no les permiten atender un padecimiento de forma adecuada. El apoyo puede ser de carácter devolutivo según las circunstancias. Manejo de productos de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos. Tengo un fideicomiso de la venta de discos compactos, jurisprudencia, tesis aisladas, semanario judicial de la Federación, su Gaceta y otras publicaciones, para la divulgación a nivel nacional de las resoluciones que emitan los tribunales de la Federación para el financiamiento de nuevas publicaciones, así como para financiar cualquier otro proyecto de interés de la Suprema Corte de Justicia. Remanentes presupuestales. Administrar los remanentes presupuestarios de 1998 y anteriores para la instalación y mantenimiento, la adquisición y arrendamiento de inmuebles, construcción, reconstrucción, conservación, reparación, remodelación por causa de funcionalidad y demolición de inmuebles, realización de proyectos integrales que comprendan desde el diseño de la obra hasta su terminación total y, por último, los servicios relacionados con los mismos. El fideicomiso se constituyó cuando la legislación no establecía obligación para reintegrar los recursos a la tesorería de la Federación al término de cada ejercicio. Estos remanentes correspondían tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal. Y por ello se emitió el Acuerdo General 2 de 1999, mediante el cual se establecen los conceptos susceptibles de utilización del patrimonio. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Fondo Juríca. Canalizar y aportar recursos a las personas, instituciones e instancias para diseñar, elaborar y realizar los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de impartición de justicia en el país, en los 3 niveles de gobierno. Consejo de la Judicatura de la Federación, pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados. Tienen como objeto el pago de pensiones complementarias para magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Mantenimiento de casas de habitación de magistrados y jueces. Consiste en la asignación de una vivienda propiedad del Poder Judicial de la Federación, transferidas por Banobras, cuando los magistrados y jueces son adscritos a un órgano jurisdiccional que implique su cambio de residencia. Se financia con fondos de carácter privado, producto de aportaciones a través de descuentos por vía de nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignada una casa. Es decir, no es gratis, pagan renta. Apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Auxiliar a servidores públicos operativos, que son los de menores ingresos, en caso de extrema urgencia médica, cuando las condiciones no les permiten atender un padecimiento en forma adecuada. Es lo que decíamos del ISSSTE. Desarrollo de infraestructura que implementa otras reformas constitucionales en materia federal. Desarrollar centros de justicia penal federal, juzgados de control, juicio oral, de ejecuciones de pena y tribunales de segunda instancia, e incluso la justicia penal para adolescentes. Fondo de apoyo a la administración de justicia,
adquisición, construcción y remodelación de órganos jurisdiccionales y sus equipamientos. El Fondo para Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de acciones colectivas difusas. Es un apoyo a la defensa y protección de los intereses colectivos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también le afecta, el Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para auxiliar de servidores públicos operativos, que son los de menores ingresos, en caso de extrema urgencia médica, cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento en forma adecuada. Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España corresponde al programa de cooperación electoral entre el Tribunal Estatal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es beneficiario en los proyectos autorizados, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fideicomitente única. El fondo es un mecanismo de cooperación destinado a financiar, bajo la modalidad de cofinanciamiento, programas y proyectos bilaterales de cooperación acordados en la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. México y España, en las áreas mutuamente definidas como prioritarias, que sean presupuestos por las instituciones que conforman dicho Fondo Monto de Cooperación Técnica y Científica México-España. Corresponde al programa sobre cooperación electoral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es beneficiario en los proyectos autorizados, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fideicomitente única. El fondo es un mecanismo de cooperación destinado a financiar, bajo la modalidad de cofinanciamiento, programas y proyectos bilaterales de cooperación acordados en la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. Bueno, pues este es un posicionamiento donde la Suprema Corte o el Poder Judicial nos está explicando a qué se destina cada uno de los fideicomisos que fueron extinguidos. Una parte de la tarjeta dice: la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos. En el 2019 la Auditoría Superior de la Federación realizó 2 auditorías específicas a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos. Los fideicomisos no son guardaditos. Los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación fueron constituidos inicialmente con recursos públicos. Sin embargo, eso no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos. Es decir, el subejercicio no está siendo destinado para allá. Asimismo... No, sí está siendo destinado. Lo que dice es que no lo prohíbe la ley. No, dice, no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a los fideicomisos. El hecho que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados, por el contrario, continúan siendo recursos del Estado mexicano bajo la administración del Poder Judicial de la Federación, que es uno de los 3 poderes de la Unión que los conforman. En sí, todo esto, lo que se está viendo es la misma forma en que el presidente ha desaparecido todos los fideicomisos con más de 700,000 millones de pesos en 5 años, porque estaban podridos, decía él, y nunca ha dado explicación de dónde está ese dinero, ni tampoco ha dado explicación de cuántas personas de esos fideicomisos podridos que se robaban o hicieran algún hecho ilícito están presos. No hay nadie que esté detenido. Es más,
Ni siquiera el de Segalmex, que fue su jefe en los tiempos de Echeverría, está detenido, que fue el que llevó más de 10,000 millones de pesos desaparecidos y observados, y lo tienen ahí protegido en la Secretaría de Gobernación. Yo no estoy en contra del presidente, estoy en contra de las actitudes que se toman para solapar a los amigos y para etiquetar a los que no son de su agrado, que están podridos. Bueno, y entonces la Casa Gris en Houston no está podrida, y los 2.400.000 millones de Pemex que llevan ese hoyo negro desaparecidos en los últimos 5 años no están podridos. O sea, no es que uno como periodista tiene que cuestionar lo que uno no puede negar la realidad. No estoy a favor del Poder Judicial de la Federación, pero sí tenemos que levantar la voz para no ser cómplices. El día de mañana mis hijos, mis nietos van a decir, bueno, este hombre no levantó la voz. Tenemos que decir cuando menos que al presidente de antemano le vale, ¿eh? Claro. Y él va a seguir adelante con su postura, y el Poder Judicial pues va a entablar su defensa legal a como debe haber sido. Yo la lectura que le doy a estos acontecimientos del día de ayer y todo este fin de semana y estos lunes, martes, miércoles, es que el Poder Judicial se metió al terreno político al hacer estas protestas y ¿cómo le llaman? Paro de brazos caídos, que solo terminan por perjudicar a quienes tienen sus procesos en trámites, pues, porque de por sí la resolución de cualquier asunto se lleva demasiados meses, años, y todavía se dan el lujo de parar para pelear sus derechos, pues está difícil. Cuando ellos van a tener al final de cuentas, como autoridad judicial, en sus manos poder determinar qué procede. Mira, nosotros cuando solamente en 32 años que yo trabajé en Comisión Federal, solamente una vez nos fuimos a huelga. Y pero con todo lo que nosotros nos fuimos a huelga esa vez, no, tienen que mantener. Amamos a Comisión Federal de una manera muy entrañable porque éramos una familia y era donde nuestra fuente de ingresos. Digo, pararon ustedes, pero la luz siguió llegando a las casas. Había comisionados ahí para brindar. Estábamos pendientes también. O sea, los que no estaban en funciones, sí, al paro, y los que tenían que laborar, a laborar. Es correcto. Lo que yo no vi bien, y eso sí hay que decirlo, fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es otro sindicato que está adscrito al centro del país, a la Ciudad de México. El antiguo Distrito Federal. Ajá. Porque tú como trabajador... El SME. Sí. Tú como trabajador de Comisión Federal sabes... Sindicato Electricista. Sí, Sindicato Mexicano. Sabes dónde le duele a Comisión Federal. Sabes dónde le va a pegar a Comisión Federal. Entonces venían estos de noche y ponían un dispositivo, le aflojaban un tornillo a un interruptor de potencia que en la mañana se caía y volaba un interruptor de potencia. ¡Boom! Y ya dejabas 70 colonias de la ciudad, pero ya habías dañado un equipo que valía 4 o 5 millones de pesos. Sabotaje. Eso es lo que no se vale. Entonces, que estén haciendo su movimiento de brazos caídos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues es parte de lo que se tiene que hacer, y bueno, pues habrá que esperar los resultados. Yo creo que en un momento dado, con los argumentos jurídicos que ellos esgrimen, pues lo van a tener que sustentar y demostrar. Claro, fíjate que a mí me llama la atención algo que te le diste lectura, y hablaban de un fideicomiso que se constituyó allá por 1998. Antes de que fuera una obligación
reintegrar los fondos o el presupuesto no ejercido a la federación. Eso está constatando lo que viene diciendo Morena, el presidente de la Cámara de Diputados, de que solo un fideicomiso cumple con las disposiciones de la Constitución. Ahora bien, vamos a ver el argumento que manejó el líder de la Cámara de Diputados, Mier, para la extinción de estos fideicomisos. Logró quitarle los excesos, los privilegios. En Morena defendemos la justicia, no los privilegios y el derroche a costa de 55,800 trabajadores. Uno de los mayores problemas y más del Estado mexicano es que quienes controlan el Poder Judicial Federal, salvo muy honrosas excepciones, se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de Derecho. Esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal, falso que sea ilegal, es pertinente y sobre todo es necesaria. Está apegada a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la... Pues ahí está. En esto sustenta Morena la extinción. Es una facultad que ellos tienen para legislar, para adicionar ¿cómo le llaman? La ley orgánica del Poder Judicial y también la decisión sobre a qué destinar el presupuesto. Esas son funciones del Poder Legislativo. Ellos no se están metiendo en la aplicación de la Constitución, que eso corresponde al Poder Judicial. El manejo de palabras del Poder Legislativo es faccioso, toda la vida lo ha sido. El otro día escuchaba yo a un senador, a Juan Cepeda, que decía que van a empezar a meterle mano a la nueva iniciativa que metió el presidente para el año que viene es meterle mano a los fondos de pensiones. Y entonces él decía así, nada más que aquí omiten que no serán tocados ni los organismos que se crearon precisamente como Profuturo y todo ese tipo de cosas cuando tú te jubilas, o todos los fondos de pensiones de los trabajadores. Y recuerda que en algún momento el presidente dijo que los fondos de pensiones estaban a punto de colapsar y que ya no se iban a poder pagar. Yo nada más quiero pensar, cuando todos esos miles o todos esos millones del Seguro Social no le paguen sus pensiones, que por años pagaron el Seguro Social para tener sus pensiones, ¿en qué caos va a meter al país el presidente por estar regalando dinero en sus programas electoreros? Esa es una crisis que se dio en Estados Unidos ya. Sí, nada más que si tú dejas de regalar dinero, como lo está haciendo el presidente, pues no le vas a quitar las pensiones a los que en realidad toda la vida han trabajado. Le estás regalando dinero a los ninis que ni trabajan ni estudian, y de repente le dice que están sembrando vida o la generación del futuro, y los encuentra, al menos en las rancherías, en todos los bares clandestinos esos bebiendo trago, que ahí está hasta la indígena Raramuri esa que dice, esa sembrando sembrando caguamas. Es sembrando caguamas, o sea, esas son las políticas públicas que meritan una revisión a fondo para que el presidente le invierta mejor todo ese dinero
en lo que es educación, en lo que es precisamente el sector salud. Uno de los grandes problemas es la ausencia de medicina, la carencia de medicinas en todo esto, y no podemos nosotros aprobar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es precisamente lo que esta gente del Poder Judicial están defendiendo, son sus prestaciones laborales. No dudo que también haya por ahí alguien que le haya metido la mano, aunque si la Auditoría Superior de la Federación avala la auditoría y dice no hay, pues entonces quiere decir... Pero acuérdate que hablan del 2019. Sí. Recién entraba este gobierno, que entró cedito, pero en el 2019 bajito. Acuérdate que le hicieron unas observaciones a Segalmex por más de... Sí, por eso, pero estaban todavía en el tiempo millones de pesos y le pegaron una cinchiza y la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, de los diputados de Morena. Sí, pero estaban ahí todavía conociéndose, negociando, viendo si iba o no iban a ceder los del Poder Judicial a las tentaciones de Morena, lo cual no sucedió. El Poder Judicial se ha mantenido distante de Morena. Por ahí tenemos un video que te acabo de mandar de la indígena Raramuri ahí que dice que sembrando vida se convirtió en sembrando caguamas. Sí, estos se los vamos a poner, lo están bajando. Y por mientras ponemos un video, la postura de Mier que sostiene que quitaron privilegios. Que puede tener un pueblo como México, donde existen 22 millones de trabajadores que sobreviven con su pensión, que si no fuera por la pensión a los adultos mayores, sus pensiones serían de 3,000 y 4,000 pesos, mientras que la de ministros, jueces y magistrados anda por arriba de los 160,000 pesos cada mes. Esto es lo que estamos acabando. Privilegios, excesos, despilfarro. Respetando los derechos de los trabajadores, de los 55,800 trabajadores del Poder Judicial que ganan menos de 20,000 pesos y que están siendo amenazados para que lleven a sus familias, que vayan al Senado de la República el día martes, porque si no los van a correr. Esa es la instrucción que les están dando desde la Judicatura Federal, presionándolos con lo más aberrante que puede existir, condicionar el derecho al trabajo que tienen todos los funcionarios operativos de base, de confianza del Poder Judicial. Pues esa es la postura de Morena, la postura del gobierno mexicano, porque finalmente es lo que piensa o siente Andrés Manuel López Obrador, lo que está expresando el diputado Mier. Sí, lo que pasa es que estos son cotorritos, repiten exclusivamente las mentiras que dice uno y las repite el otro. Yo no le creo a Mier en nada porque pues, es la misma voz que desde las mañaneras nos llena de mentiras todo el tiempo. Habrá que esperar en realidad que se diriman las cosas de manera jurídica, porque no va a quedar política, no hay manera que se diriman ya. Y al final de todo este entramado que se está dando, la ley va a tener que hablar y la ley es la ley. Y pues ahí vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? ¿Es esta una auténtica división de poderes, Alfredo? Eso es lo que yo veo. O sea... un poder que no cede ante las presiones del presidente, no se pone a su disposición. Es que ese es el problema. No, ese no es el problema. Eso es lo que debe ser, pero que convierte al presidente en un problema. Es que eso es. Mira, es vergonzoso que el presidente mande una iniciativa a la Cámara de Diputados y le diga, no le puedes mover ni una coma. Bueno, y entonces no es un poder autónomo
la Cámara de Diputados, que tiene que analizar, o sea, no lo es. Es necesario humillarlos de esa manera. Es necesario que al ejército le diga, no te puedes defender de los delincuentes, y tú observes al ejército, que ha sido nuestra honra, con la que nosotros hemos levantado bandera y dice, vamos a pelear, a defender a México, y de repente tú ves que los guachicoleros los agarran, le quitan las armas, los cuerean, los patean y los ofenden, los humillan. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque tienen que dar abrazos, no balazos. Claro, porque tenemos que restaurar el orden jurídico, el Estado de Derecho, tenemos que vivir todos bajo el imperio de la ley. La anarquía se está imponiendo y eso es precisamente a lo que no podemos regresar. Es el México de Gustavo Díaz Ordaz, es el México de Luis Echeverría Álvarez. ¿Y cuántas vidas costaron? ¿Cuántas han costado ahora? Abrazos no balazos lleva alrededor de 168.500 ejecuciones, que no es producto de Andrés nada más. Es la herencia maldita de los gobiernos del PRI y del PAN. Pero también es su incapacidad. Pero también es la incapacidad del presidente. Definitivamente su política pública de abrazos no balazos es fallida. Es un fracaso, es un Estado mexicano fallido. ¿Tenemos ya el video? Fíjese usted, el presidente habla que Sembrando Vida es un programa premiado o galardonado, vituperiado a nivel internacional como el mejor programa de reforestación, pero que va a beneficiar, dice él, a los que más lo necesitan, los pobres, los campesinos, los que están allá en el campo. Pero veamos lo que dice una indígena que es ejidataria, campesina, que está allá en el campo, lo que piensa de Sembrando Vida. No deja de ser un video que vamos a ver con tendencias políticas, pero al final de cuentas está contando una realidad, no la está inventando. ¿La están aprovechando? Sí. ¿Tiene sesgo político? Sí, pero no la está inventando esta indígena. Veamos. Ahora voy a hablar voy a traducir lo que digo. Vengo aquí, yo soy del estado de Chihuahua, soy 100% rarámuri y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban algo para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando villas. Entonces, eso no es vida para nosotros. Eso no es vida, López, eso no es vida. Entonces, ustedes como diputados que están aquí, que aprueban los presupuestos, hagan bien las cosas, porque nosotros como indígenas, todos los que están aquí, les pagamos a nosotros. Ustedes son nuestros empleados. Entonces, yo sí les pido que hagan bien las cosas. Nosotros como indígenas no queremos eso. Nosotros queremos que nos den para sembrar semilla, no transgénico tampoco, pero sembrar para poder comer, para poder tener nuestra comida. Porque ahora que el campo lo han olvidado, todos están los campesinos aquí, al igual que yo también soy ejidataria y también siembro mi maíz y frijol. Y sé que los campesinos hemos sufrido mucho a partir de que este señor ha estado en el gobierno. Entonces, yo quiero que ahora todos nos unamos y votemos por Xochitl Gálvez.
como les decía antes de verlo, es un posicionamiento con sesgo político, pero nos está narrando algo que sucede, algo que viven a diario los campesinos, no solo allá en la sierra de Chihuahua, también acá en Tabasco, en el sureste, en el centro del país. Las carencias, como decía Alfredo, Segalmex, un derroche. Segalmex se debió de haber encargado de que fuéramos autosuficientes en materia alimentaria en el país, y no lo somos. Seguimos importando, señores, carne, seguimos importando hasta el maíz, que es originario de México, sí, pero lo tenemos que salir a comprar al exterior. Ahí está el reportaje que se perdieron casi 2,000 toneladas de maíz acá en Tapachula, que estaba enterrado, y los 500 toneladas de maíz que mandaron a Venezuela. Si aquí no tenemos, ¿por qué regalas el maíz, hermano? Ese es el problema. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Sí, y la posición de la indígena está muy bien. El único... Dice lo cierto, lo que dice es cierto, pero lo hace con sesgo político. El problema de ella, donde a ella se le cae el discurso, es al final que llama a votar por Xóchitl Gálvez. Porque entonces no tenía nada que ver Xóchitl Gálvez con una realidad. Es que hay que entender el contexto. Está ante un grupo de diputados de la oposición. O sea, ellos es como un parlamento abierto. Ellos salen a escuchar al pueblo a llevar sus propuestas al Congreso. Claro que tiene sesgo político, lo tiene. Claro, claro. Pero de que dijo una verdad, Alfredo, eso es indiscutible. Eso de sembrando caguamas, o sea, muy cierto. No, pero además el último clavo en el ataúd del programa, porque lo dijo real. Es cierto, desgraciadamente muchos que han sido beneficiados con el programa de Sembrando Vida, lo agarraban única y exclusivamente para tomar. Y lo mismo pasa, dicen, hasta hoy no conozco a uno, de Sembrando Vida sí conozco gente que lo agarraba para tomar, de los jóvenes no conozco a ninguno que agarre su dinero para tomar u otras cosas, pero puede darse el caso. No, fíjate que... No me niego a que pueda suceder. Yo, por decir algo, en la ranchería ya, no quiero herir susceptibilidades, pero mi hermana vive en una ranchería donde vive gente muy humilde, muy pobre, y toda la vida eran unos problemas terribles. Los jóvenes vendiendo droga, y llegó el momento dado en que un hermano mató al otro por un cargamento de droga, y a los 8 meses mataron al que mató porque también tenía problemas con otros delincuentes. Pobre madre, y esa familia quedó en grave crisis. El programa del presidente de adultos mayores, como son 2 ancianitos de 80 años, pues le dan a cada uno sus 4,800, más 2 inválidos que tienen, hay uno que está ciego y uno que está ciego. Es un negocio. Ahí, pero es válido. Les dieron sus 4,800 también. Lo que no parece correcto es la muchacha que tiene 3 hijos de diferentes hombres, y le dan también su lana. En total reúnen 30,000 pesos mensuales casi. Sí, ya no trabajan. Y no trabaja nadie. Y lo que debería de hacer para estudiar, pues ahí van poco a poco. Pero hay 2 vertientes ahí. Una, que cuando menos tuvieron para alimentarse y tratar de salir adelante, no porque sean pobres o porque hayan tenido problemas anteriores se les puede descalificar, sino son mexicanos que necesitan salir adelante. Y 2, que los niños que venían creciendo, pues esos niños se agarraron para poder estudiar, cuando menos tener para el lápiz y para tener el cuaderno y poder llevar algo de comida cuando van a clases. Esas son las cosas buenas que yo veo del presidente. Quizá lo de la mamá que tiene 3 chiquitos, pero no podemos enderezar el mundo, sino apoyar en realidad a quien lo necesita. Como muchas políticas públicas, Alfredo, en el papel son muy buenas. A la hora de
plasmarlas a la realidad tienen carencias. Acuérdate que Sembrando Vida fue muy criticado porque nunca mostraron los padrones, ni el padrón de beneficiarios, ni el padrón de los ¿cómo le llaman? Mapaches electorales que trabajaban como siervos de la nación. Como siervos de la nación. Mira, yo por decir algo veo, tengo 2 compañeros jubilados de Comisión Federal que toda su vida trabajaron y son gente que tienen terrenos ahí, ejidatarios. Y el otro día que le llamé a uno, le digo, oye, tienes días que no nos vemos, vamos a comer por ahí. ¿Qué crees que me contestó? Hermano, yo no puedo, estoy sembrando vida. ¿Y cómo que en lugar de estar en la hamaca, yo estoy sembrando arbolitos aquí en mi terreno, me lo están regalando, es beneficio para mí y aparte me pagan una lanita? O sea, pero que lo has dicho, ahí, toda su vida ha trabajado. Un hombre es una trabajador. gente que sabe trabajar, que le gusta trabajar y que aprovecha. Y en Balancán, ¿Tú te imaginas que el 100% de la gente beneficiada en Sembrando Vida tuviera esa actitud de tu amigo? totalmente distinto. México sería otro. El programa No es de malo. Andrés Manuel sería un detonante Sí, completamente. no es malo, pero a la hora de llevarlo a la realidad hay por ahí unos errorcitos. Decías hace un momento, Alfredo, que no crees en la palabra de Mier, el líder de la Cámara de Diputados de Morena, y que pues solo repite lo que dice el presidente. Veamos ahí, hay otra controversia entre el Poder Judicial y Morena, y se trata del nombramiento de estos del INAI, del Instituto de Transparencia, que el Poder Judicial ordena que los nombren y la Cámara de Diputados y de Senadores dice que no hay consenso, que no se logra llegar a un acuerdo y por lo tanto, o sea, sí lo intentamos, pero no tiene los votos suficientes, no pasa y llevan más de un año así, dándole vueltas. El Poder Judicial les ordena, nómbrenlos, estos hacen la faramaya que lo van a nombrar, no obtienen la mayoría requerida, no pueden nombrarlo. Y ahí vemos cómo les dan instrucciones. Hoy se filtró un audio en el que el coordinador de Morena en el Senado le da instrucciones a su bancada para que lo aplacen lo más que se pueda, esta discusión y también les pide rechazar la votación que hubo hoy en el Pleno. La Suprema Corte de Justicia ayer resolvió se traban, un poco ya los gobiernos no nos obliga, un poquito de decir, bueno, hasta aquí llegamos y así nos pide que del 1 de septiembre al 15 de diciembre fue muy emocionante. Vamos a intentar sacar qué sí es y qué no es, digamos, la violencia y el acoso laboral. Sí, o sea, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a llevar hasta el mes de diciembre. Es una discusión que tenemos y al límite ver cómo se resuelve, ¿no? Efectivamente, salvo que haya otra indicación, que ver con sanciones de alguna manera monetarios, pero también con... Esta fue parte de la instrucción que el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, hizo a su bancada para llevar al límite la designación de comisionados del INAI. El audio de la reunión privada se filtró en la señal pública de un foro que transmitía el Senado. También se escucha al coordinador decir que rechazarán la terna que recibieron para ocupar una vacante en la sala especializada del Tribunal Electoral. Vino una terna de una ponencia y se vio muy tendencioso la propuesta. A este cambio cultural a través de un ustedes bien saben, cotidiano de sensibilización e consultamos sobre las decisiones que tomamos en materia de nombramientos y la orientación que nos dieron es que se desechara. Desde la Secretaría de Educación sugerencia Pública, es que estamos emprendiendo una serie. Ya en tribuna, senadores de oposición criticaron la decisión de Morena y defendieron los perfiles de la terna. Compañeras y compañeros de Morena han perdido la razón, pero también han perdido la vergüenza. ¿Saben por qué lo van a rechazar? Porque en Morena reciben indicaciones. Porque en Morena lo único que saben es recibir línea. Al final la terna propuesta se votó, pero no alcanzó la mayoría calificada, por lo que seguirá vacante el puesto en la sala especializada del Tribunal Electoral. Es muy breve, señora presidenta. Es decirle que
aquí a todos los integrantes de la comisión permanente, a las personas que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación, que la comisión que he presidido en este tiempo sí trató el tema del INAI, trató y se puso a consideración 8 asuntos y 8 solicitudes precisamente para ver el tema del INAI. ¿Y qué creen? Que pues cuando se hizo la votación, pues no lograron la mayoría. Y el día de ayer, por eso mienten quienes vienen a decir que no se trató ese tema. Sí se trató, simple y sencillamente no logran la mayoría. ¿Por qué? Porque el pueblo de México no les dio la mayoría. Sí, fíjate que la versión de el senador que habló, que es el que les da instrucciones, es el segundo capítulo de cuando Adán Augusto llegó y dijo, por órdenes del presidente, no pasarán. Lo que no estamos vislumbrando este senador es dónde está en estos momentos Adán Augusto, después de haber servido, después de haber caminado de rodillas, como una servilleta fue desechado, mandado al cuarto lugar de la votación. Entonces, si era el hermano del presidente y lo mandó hasta allá, ¿qué espera este pobre senador que el día de mañana el presidente lo vaya a premiar? Eso es lo que no tienen conciencia, eso es lo que queda en la historia para que su familia, sus hijos, sus nietos, cada vez que los vean, los señalen y los humillen, como muchos de los gobernantes de aquí de Tabasco, los gobernadores, de los diputados, que han sido para destruir la dignidad del pueblo y que toda la vida se les reclama y se les dice. Ese es el problema. Bueno, pues esto no viene más que a comprobar que entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay una confrontación de frente, es un pleito. Y ayer, entre una de las consignas que manejaba la oposición en la Cámara de Diputados, decían que esto es una venganza. Al utilizar ellos la palabra venganza, yo entiendo, salvo tu mejor opinión, Alfredo, que están hablando de que cometieron una afrenta al presidente del Poder Judicial y por eso se está vengando de ellos. Claro. Sí, hay una... Mira, el presidente estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado que en el Poder Judicial le decía a Arturo Saldívar, vas a hacer esto, Arturo cabildeaba y lograba pasar. Con Norma Piña no, por eso digo que estaba. Entonces, esa es la inconformidad, ese es el odio, ese es el coraje que el presidente tiene, que no está acostumbrado a que le digan México ya no es de un solo hombre. Sí, tienes toda la razón, me equivoqué al decirte antes, yo me refería a que el presidente está acostumbrado a hacer su voluntad, pasando sobre quien tenga que pasar, respetando o no respetando la ley, porque él ve la ley bajo su conveniencia. La aplica según su conveniencia, pero ahorita se está metiendo con quienes precisamente tienen que aplicar la ley. Es que la Suprema Corte de Justicia no está para cuidar al pueblo, está para cuidar la Constitución, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Y ahí es donde se estrella el presidente, porque como viola algunos conceptos legales, pues ahí los prenden. Eso no quiere decir que también dentro de la Corte y del Poder Judicial de la Federación no haya funcionarios corruptos. En todos lados hay manzanas podridas, no se puede negar. Así es, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y también en el Poder, ¿cómo se llama? El administrativo,
¿El legislativo? No, el del presidente, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Bueno, este programa estaba destinado para una entrevista. Desgraciadamente no pudieron venir las personas que íbamos a entrevistar y aquí tratamos de improvisar algo al respecto sobre lo que está sucediendo en esta confrontación del Poder Judicial con el presidente de la República. Pero vamos a todavía aunar más, o sea, vamos a ir más profundo en este tema porque es importante verlo desde un aspecto legal. Y para ello vamos a tener aquí a un invitado, al licenciado jurista que ya estuvo con nosotros, de constitucional, defensor de los derechos humanos, y Sergio Antonio Reyes Ramos. Él va a venir el día viernes para estar con nosotros y darnos un punto de vista de lo que está pasando en el aspecto legal de esta confrontación. Se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente. Damos las gracias a quienes nos sintonizan en el 94.3 de FM en Radio Río para los municipios de Jonuta y Macuspana y a quienes nos ven por nuestras redes sociales. Muchas gracias por brindarnos algo de lo más valioso que tiene en su vida, su tiempo. Bendiciones para todos, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima.